del Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. Nosotros somos el equipo 3. Natalia está grabando, Kevin, Rodrigo, Manuel, que no nos pudo acompañar hoy, y una servidora, Laura Alejo. Nuestro experimento es la balanza de corriente y vamos a presentar a continuación los materiales. Para poder hacer este experimento, lo primero que se necesita son dos imanes que tengan un buen campo magnético. A estos imanes se les midió la corriente, el campo magnético, con una separación de una moneda de 10 pesos, utilizando un gausómetro, y el campo salió de 15 gauss. Posteriormente tenemos dos pinzas de soporte con las cuales sujetamos esta y esta. Son diferentes, esta es de tuercas y esta es de pinzas. Con esta sujetamos esta barra al soporte universal. También es necesario una balanza granataria. Esta tiene una precisión de .00 gramos. Necesitamos también dos caimanes, un multímetro y dos cables de cobre que estén raspados, de la orilla. Para raspar se procede a utilizar una lija y así poder desprender el cobre de las puntas. Finalmente necesitamos una fuente de poder. Y una tableta de circuito impreso. Para esta tableta se elaboró utilizando estas tabletas que están hechas de fibra de vidrio y de una cobertura de cobre. Se cortó un pedazo, se cubrió la pista que se deseaba con estas pegatinas y después se sumergió en cloruro férrico para desprender todo el cobre que no estuviera pegado. Para introducir un poco el tema, vamos a explicar lo que es la ley de Biot-Savart, que nos va a ayudar en la resolución de este experimento. Esta ley indica el campo magnético creado por corrientes estacionarias, donde la mu significa la permeabilidad magnética del vacío, la I, la corriente que atraviesa el circuito, dl es un objeto de longitud infinitesimal, U es la dirección en la que apunta el campo eléctrico y R es la distancia con respecto a dl. Otro concepto importante es la fuerza de Lorentz, la cual relaciona la fuerza que produce una carga en movimiento a través de un campo magnético estático y está definida como Fm es igual a QV por V. Estamos de acuerdo que un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga en movimiento, y esta fuerza es perpendicular tanto al campo como a la dirección del movimiento. La magnitud de la fuerza es entonces proporcional a la velocidad de la carga y a la intensidad del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo entre ambos vectores. En este experimento vamos a variar lo que sería el voltaje que suministra la fuente de poder, y vamos a mantener constante el ángulo entre el campo eléctrico y la corriente. Este ángulo será de 90 grados y el campo magnético de los imanes será siempre de 15 gauss. La distancia entre los imanes se mantendrá constante, al igual que su masa. Aquí estamos armando el sistema apenas. Vamos a mencionar los objetivos de este experimento. Primero es observar la relación entre la fuerza de Lorentz y la velocidad de las cargas, que sería la intensidad de corriente. Y en segundo lugar tenemos que medir la fuerza de Lorentz como una función de la intensidad de corriente que circula por la espiral en presencia de un campo eléctrico. Lo que vamos a hacer a continuación es terminar de conectar el circuito. Los cables de cobre cuyo extremo ya fue lijado
se van a poner en el circuito de la tablita en la parte de cobre, y como vemos aquí, con un papel vamos a hacer presión para que las puntas de los caimanes sujeten perfectamente el cable de cobre. Este es el dispositivo armado. Tenemos el soporte universal, las pinzas. En esta parte tenemos un alambre de cobre que está conectado a un caimán y se conecta al polo negativo de la fuente de poder. Y por el otro lado tenemos el caimán, el cable que va a la parte positiva de la fuente de poder. En el dispositivo se procuró que la tableta estuviera recta. Para ello se utilizó este papel de acá, de manera que que esta pinza quedara vertical y sellara en ambos lados para que la tableta se pudiera mantener recta. Se utilizaron solo las cabezas de caimán para poder sujetar cada uno de los extremos del alambre de cobre a la pista de cobre de la tableta impresa, para que no tuviera, como ya mencionaron, para que no tuviera ninguna influencia el metal de las cabezas de caimán, se utilizó papel. Podemos observar que hay cinta canela, esto es para sujetar los pedazos de cable que habíamos dicho. Tiene la separación de una moneda de 10 pesos y se ve que la tableta de circuito no está tocando a los imanes. Se procede a tarar la báscula de manera que en este momento no tiene ningún peso. Debido a que la fuente está totalmente apagada, el voltaje está en cero, etc. Bueno, para que el sistema tenga un buen funcionamiento, tenemos que verificar que haya continuidad en el sistema. Esto lo hacemos con un multímetro, poniendo la punta positiva en el polo negativo, positivo, en el lado pelado del cable, y lo mismo con el polo negativo. Ese sonido nos dice que hay continuidad. Y también que lo básico. Y para medir el voltaje que va a tener nuestro sistema en realidad, porque la fuente no es muy exacta, conectamos el polo negativo del multímetro al polo negativo de la fuente y el polo positivo de la fuente al polo positivo del multímetro. Para verificar el correcto funcionamiento de nuestro experimento, vamos a poner junto a un bol en el sistema y ver cuánto modifica la masa. ¿Ya cómo es material? Vamos a poner un segundo valor de voltaje. Lo vamos a aumentar en punto 1. Grabar y guardar eso. Me desconectas Bueno, vamos a poner otro valor de punto 1 más.